Hola a todos y bienvenidos a una nueva exposición de ExpoTalks por Sociemca. El día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de obstrucción bronquial y específicamente vamos a desarrollar más el tema de bronquiolitis. El síndrome de obstrucción bronquial es aquel en el que vamos a ver que el diámetro de los bronquios va a estar disminuido, ¿no? Y esto se debe ya sea a los espasmos bronquiales o también puede ser a las secreciones que posteriormente producen inflamación, ¿no? Lo que vamos a ver en este síndrome es la tos persistente y lo que nunca debemos olvidar es que existen las sibilancias. Puede también haber, dependiendo del grado de gravedad, lo que es la dificultad respiratoria. Puede ser un episodio único, un episodio recurrente, ¿no? Y es más frecuente en los lactantes. Con respecto a la fisiopatología en general, en breves palabras tenemos que se produce una broncoconstricción, ¿no? Por hiperreacción. Es decir, va a haber una contracción de ese músculo liso, o también conocido como espasmo, y esto va a disminuir la luz, y ello va a dificultar la entrada de aire, y especialmente del oxígeno, ¿no? Vamos a ver que también se produce un edema submucoso debido a que hay una secreción excesiva, y esa secreción excesiva hace un círculo vicioso, ¿no? Porque a mayor secreción, mayor inflamación, y también la inflamación otra vez hace que haya secreción. Vamos a ver que estas células a nivel de lo que es, como vemos en el dibujito, los bronquios en las paredes, no van a estar siempre ahí, ¿no? Sino que van a ir descamándose según vaya aumentando también esas secreciones. Con respecto a la etiología, nunca debemos olvidar que casi cualquier pregunta de pediatría y en general de medicina, el principal agente son los virus, ¿no? Seguido ya de las bacterias y en otros casos incluso de los hongos. Es igual aquí en el síndrome de obstrucción bronquial, ¿no? Al inicio, lo que está a la cabeza son los virus, entre ellos lo que es el virus sincitial respiratorio, la parainfluenza, la influenza, el adenovirus, el rinovirus y el coronavirus. Hemos visto quizás algunas preguntas, por ejemplo, del ENAM, en el cual nos dicen cuál no es un agente, ¿no? Y nos mencionan a todos ellos y lo que debemos marcar ahí, porque no es un agente, es el Haemophilus, por ejemplo, Haemophilus influenzae, ¿no? Tenemos algunos factores de riesgo que no debemos olvidar. Entre ellos está de por sí las infecciones respiratorias virales, y estas infecciones respiratorias virales también nos hacen más propensos a que posteriormente se sobreagregue una infección bacteriana. Los alérgenos, especialmente vamos a ver que en los niños, en los lactantes, cuando son expuestos por primera vez a algún tipo de agente que es comúnmente alérgeno, pueden tener ellos reacciones exageradas, ¿no? Como por ejemplo lo que es el polvo, lo que los niños tenemos que tener mucho cuidado con los ácaros, por ello debemos tener mucha higiene en casa, así como también no consumir tabaco, cigarrillos frente a ellos, ¿no? En algunos casos, pero ya en niños mayores, vamos a ver que los ejercicios también pueden hacer que se exacerbe este síndrome de obstrucción bronquial. Incluso las emociones intensas. ¿Por qué? Porque las emociones intensas lo que pueden producir es taquimia, ¿no? Un aumento de la frecuencia respiratoria, y ello también dificultar este intercambio de gases. Vamos a ver que en los niños que cuando ya comiencen a jugar a partir de los 6 meses, por ejemplo, cogen diferentes objetos, y cuando estos son muy pequeños tienen el riesgo de básicamente introducir estos objetos ya sea la boca, la nariz, ¿no? Y ello puede producir un síndrome de aspiración, lo cual también produce un síndrome de obstrucción, pero es muy agudo, ¿no? Es como que el niño estaba bien y de la nada los padres pueden ver algunos signos de dificultad como cianosis, como retracciones o tirajes. Y hay otros factores también de riesgo como lo que es la herencia, y entre ellos tenemos la fibrosis quística, que no solo va a ser una afección a nivel pulmonar, sino también hepático, ¿no? Con respecto a la clínica en general, abarcando en modo sindrómico, tenemos en la cabeza lo que son las sibilantes, ¿no? Es el signo cardinal, pero debemos recordar que podemos encontrar otros ruidos agregados como lo que son los roncantes y los subcrépitos. Si nosotros encontramos crépitos, debemos preocuparnos, ¿no? Porque es muy posible que estemos ante otro cuadro clínico o que se haya sobreagregado algo más, como lo que es una neumonía.
También encontramos lo que es la hipersonoridad, ¿no? También a la auscultación, y podemos ver algunos signos de hipoxemia, como lo que es la polipnia, es decir, respiraciones rápidas y superficiales, lo que es la palidez y también trastornos de la conciencia. Especialmente esto en el lactante, ¿por qué? Porque en ellos es de suma importancia que el cerebro siempre esté recibiendo oxígeno, ¿no? Vamos a también ver algunos signos de dificultad respiratoria. En casos graves ya, lo que es la cianosis, cuando es más leve, podemos ver lo que son las retracciones o tirajes. Debemos recordar que en los niños la dificultad básicamente lo vamos a evidenciar de abajo hacia arriba, es decir, vamos a ver que primero hay un uso de musculatura accesoria y posteriormente recién vamos a ver lo que es en la fascia o en la cara, por ejemplo, el aleteo nasal o la cianosis, ¿no? Nunca debemos olvidar que en lo que es el SOP tenemos el score de Birman y Pearson, ¿no? En el cual vamos a poder medir ciertas cosas para ver qué grado de obstrucción tenemos, si no es una obstrucción leve, si es una obstrucción moderada, si es grave. Y cómo vamos a recordar todas las variantes o indicadores que tiene este score, básicamente con la mnemotecnia FRESICA-TIRA. ¿Ya? FRE de frecuencia respiratoria, SI de sibilancias, CA de cianosis y TIRA de tirajes. Vemos que cada número tiene, a cada indicador le corresponde un número. Por ejemplo, en lo que es la frecuencia respiratoria, como recordamos, cuando un bebé es más pequeño, esa frecuencia respiratoria es mayor, por ende hay edades, ¿no? Por ejemplo, en menores de 6 meses, menos de 40 es lo ideal, mientras que en mayores de 6 meses es menos de 30 el punto de corte. Al igual que si encontramos sibilancias, puede ser que estas sibilancias la encontremos solamente en expiración, que es lo más común, o también que la encontremos en inspiración, pero de ser así, quiere decir que estamos ante un cuadro más grave. Al igual que si vemos en la cianosis, por ejemplo, cuando la encontramos a nivel perioral y al llanto, suele ser un cuadro más leve. En cambio, si la encontramos ya generalizada y que el bebito ni siquiera llora, sino que en el reposo simplemente se pone cianótico, es algo mucho más grave. Con respecto a los tirajes o retracciones, podemos saber que a mayor número de paquetes musculares usados, pues es más grave, ¿no? Debemos recordar también la frecuencia, es decir, nosotros viene un niño a la emergencia y vemos este cuadro, lo primero que debemos sospechar qué es, sobre todo por la edad, que vamos a ver posteriormente que el punto de corte es 24 meses o 2 años. Si tenemos un niño entre esta edad, bronquiolitis a la cabeza, nunca debemos olvidarlo, es lo más común que vamos a ver. Ahora, si el niño, por ejemplo, tiene más de 5 años, como hemos leído en algunas literaturas, ya podemos catalogar, ¿no? Que podríamos estar ante un cuadro de asma. Y más si todavía tiene antecedentes de haber tenido episodios parecidos o antecedentes familiares también. Con respecto a lo que es menos frecuente, ya tenemos lo que es la fibrosis quística, el cuerpo extraño que ya les mencioné, que es muy súbito, ¿no? El bebito de la nada se pone malito y ha estado por ahí jugando, entonces nos da una sospecha. Las cardiopatías congénitas también, lo que es la displasia broncopulmonar, así como también las inmunodeficiencias y malformaciones. Entonces, en resumen, tenemos que si tenemos sibilancias tempranas en menores de 3 años, que debemos recordar que eso debe estar asociado a virus, ¿no? ¿Y qué van a resolver? Suelen ser episodios de una vez, no más. En el caso de los sibilantes persistentes y que vencemos ante niños no atópicos, si son en menores de 6 años, vamos a ver que esto se inicia o tienen un cuadro ya antes de los 3 años, pero no tenemos el antecedente familiar como en otros casos y por ende todavía no lo podemos catalogar como un asma. No debemos recordar que el punto de corte para catalogar con diagnóstico de asma es 5 años y que suele presentarse lo que es la marcha atópica, ¿no? Es decir, que anteriormente ya ha tenido, por ejemplo, alergia a alimentos o también lo que es la dermatitis atópica o rinitis, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de nuestro tema principal, que es la bronquiolitis. Entonces, bronquiolitis, en general, debemos recordar en la cabeza, niño menor de 24 meses, que es su primer episodio de sibilancias, nosotros de frente pensamos bronquiolitis, ¿no? Se presenta en menores de 2 años en el 60% y siempre puede haber por ahí sus excepciones, es decir, en mayores de 2 años, ¿no? Que cursan con un primer cuadro de sibilancias, pero esto es muy raro.
El agente más frecuente, que nunca debemos olvidarlo porque vienen todos los exámenes, es que el causante es el virus sincitial respiratorio y que este es estacional. ¿A qué se refiere con esto? Que, por ejemplo, en las épocas que son otoño, invierno, este virus está como que en su máximo esplendor, digámoslo así, y por ello hay más contagios. Vamos a ver que en la bronquiolitis podemos encontrar en algunos casos más graves lo que es la dificultad respiratoria, ¿no? A la auscultación nunca debemos olvidar que encontramos las sibilancias y se cumple con unos criterios que se denominan los criterios de Magnocchi. Estos están en un 90-95% de los casos, ¿no? Es decir, casi siempre. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Lo que es la disnea expiratoria de comienzo agudo, sibilantes o los estertores, una edad menor de 24 meses, signos de enfermedad respiratoria viral. Eso hace referencia a que hay un síndrome catarral, es decir, el niñito comienza, por ejemplo, con su fiebre, con tos, con moco, ¿no? Y después se produce esta dificultad respiratoria en la cual se auscultan las sibilancias, ¿no? Recordar que es un primer episodio, aunque algunas literaturas, como el UpToDate, dicen que incluso se puede considerar el primer y segundo episodio, ¿no? Puede ser con o sin signos de dificultad respiratoria y en algunos casos incluso se puede sobreagregar lo que es una neumonía. Los agentes patógenos, como ya mencioné al principal, el virus sincitial respiratorio, también tenemos el parainfluenza, la influenza, el adenovirus, rinovirus, enterovirus. Pero estos enterovirus mayormente se producen cuando estos niños tienen factores de riesgo para aspiración, ¿no? También tenemos el micoplasma neumonial y incluso con infecciones, ¿no? Con respecto a la clínica, como dije, todo gira en torno a las sibilancias, que son precedidas por un cuadro catarral, ¿no? Como la rinorrea, los estornudos, que suele ser 2 o 3 días antes. También tenemos lo que es la hiporexia, es decir, disminución del apetito. También tenemos lo que es la dificultad respiratoria progresiva, es decir, que al pasar los días, esta dificultad se suele empeorar hasta que llega a un punto máximo y luego comienza la enfermedad también a autorregularse, ¿no? Esto también depende de la salud inmunológica de cada niño. Como el niñito no puede respirar bien, también tiene dificultades para alimentarse, ¿no? Y es por ello que en algunas ocasiones incluso no quieren ingerir ni líquidos y se pueden deshidratar. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para la parte de nuestro tratamiento. En la bronquiolitis, la escala o score que nosotros usamos es la de Wood-Downs, ¿no? Y que va a evaluar el grado de gravedad y se va a dividir en leve, moderado y grave. Este score consta de los siguientes puntos, que son las sibilancias, los tirajes, la frecuencia respiratoria, también la frecuencia cardíaca, lo que es la ventilación y la cianosis. Y podemos aprender lo que la mnemotecnia sirve y tirar las frecuencias por la ventana azul, ¿no? Y ello nos va a ayudar porque en algunas ocasiones cuando estemos quizás en emergencia o en un examen, si nosotros no tenemos nuestras mnemotecnias, a veces no lo vamos a poder aprender. ¿Ya? Entonces recuerden eso. El leve comprende de 1 a 3 puntos y se correlaciona con ¿qué? Con una saturación mayor a 94. El moderado es de 4 a 7 puntos y se corresponde con una saturación de 91 a 94 y el grave de 8 a 14 con una saturación menor a 91. Esto de las saturaciones es ya la escala de Wood-Downs modificada, porque la escala en sí solita solamente comprende lo que está arriba, ¿no? La sibilancia, los tirajes, la frecuencia respiratoria y cardíaca, la ventilación y la cianosis. Hay otro que es el Pulmonary Score, pero este es un poco más largo y también al momento de utilizarlo como que nos quita un poco de tiempo. Sin embargo, si nosotros tenemos algunas dudas o sentimos que el paciente requiere una evaluación más exhaustiva, podemos aplicar el Pulmonary Score, ¿no? Y el Pulmonary Score lo que tiene de agregado es esas saturaciones, pero básicamente también lo encontramos aquí en el Wood-Downs modificado, ¿no? Para el diagnóstico debemos recordar algo muy importante, que es que el diagnóstico de la bronquiolitis no es que nosotros vamos a pedir un examen de sangre, una radiografía, no, sino que nosotros nos tenemos que basar en la clínica.
Entonces, en esa clínica, recordar a un niño menor de 24 meses con su primer episodio de sibilancias, que tuvo un prodromo catarral. Entonces, nosotros decimos por clínica bronquiolitis. Si nosotros vemos algunas señales de alarma, podríamos ordenar otro tipo de exámenes, ¿no? Quizás nosotros demos un recuento leucocitario y esto obviamente va a estar alterado porque estamos ante una infección, ¿no? Pero no es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos va a dar un agente exacto, porque ya en general sabemos que suele ser en un 80-85% de características de origen viral, así es que no nos va a servir. No sabemos que obviamente este recuento va a estar alterado. No es recomendable sacar un AGA porque nosotros no vamos a encontrar tanto desequilibrio hidroelectrolítico a menos que veamos que nuestro niño quizás esté muy grave, ¿no? Y con una insuficiencia respiratoria que sea muy notoria. Ahí quizás nosotros sí podemos agregar esto del AGA, pero si no, no. ¿Por qué? Porque también el niño es muy difícil sacarle, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evaluar que tenemos un tiempo para atender y que también hay ciertos recursos que nosotros no debemos agotar, ¿no? Otra cosa importante es que algunos dicen, hay que sacar una radiografía, pero la radiografía en la bronquiolitis suele ser normal, no vamos a ver consolidados como la neumonía, ¿no? O patrones difusos, no, sino que suele no estar alterado. Pero ¿cuándo sí recomendaríamos sacar una radiografía? Cuando nosotros tenemos la duda, ¿no? ¿Estamos ante bronquiolitis o estamos ante una neumonía? Tengo esa duda, no estoy muy seguro, o siento que se ha sobreagregado una neumonía, entonces ahí sí puedo sacar mi radiografía de tórax, ¿no? Y evaluarlo. Ahora, ¿la bronquiolitis lo hospitalizo o no lo hospitalizo? Vamos a ver que no todos los cuadros de bronquiolitis se hospitalizan, sino que hay criterios, ¿no? El primer criterio es que sea menor a 4 a 6 semanas. El niñito, ¿no? Ahí sí o sí, aunque no lo veamos con tanta dificultad y hemos escuchado por casualidad los sibilantes, igual lo hospitalizamos. Que no tenga problemas para lactar, ¿no? O rechazo de alimentos en los más grandes. Entonces vamos a ver que ese niñito está propenso a deshidratarse. Sabemos que la deshidratación en un niño puede llevarlos hasta la muerte, y es que lo mejor es hospitalizar para darle a través de la vía endovenosa la hidratación. En los casos ya que veamos o evidenciemos la deshidratación o que el niño esté letárgico, no sé si el niño está letárgico, quiere decir que está mal, posiblemente se correlaciona con una saturación baja también. El apnea no debemos olvidar que es la falta de respiración por más de 20 segundos o menos de 20 segundos, pero que curse con bradicardia. También lo que es la taquimia, que ya vimos que depende de la edad, en menores de 6 meses, el punto de máximo es 40, en cambio en los mayores de 6 meses el punto de corte es 30, ¿no? También tenemos que en casos de dificultad respiratoria moderada o grave, es decir, cuando la saturación es menor a 90, aquí en Cajamarca sobre todo porque si estamos en Lima o estamos a nivel del mar, pues vamos a ver que la saturación de corte es 92 y no 90, ¿no? Que presenta más comorbilidades, sobre todo lo que son las cardiopatías, que estamos con un diagnóstico dudoso, ¿no? Es decir, no sabemos si exactamente es bronquiolitis o si estamos ante un cuadro de repente neumonía. Entonces ahí no estamos seguros, también lo podemos hospitalizar, que ya haya hecho anteriormente distrés respiratorio, así como también cuando la sintomatología comienza a aumentar rápidamente y el niño se empeora muy rápido, ¿no? Entonces ahí también puedo hospitalizar porque no estoy viendo que está avanzando, que el niño está mejorando, sino que al contrario, no se está autorregulando su sistema inmune. Otras condiciones adversas que debemos recordar también es que, por ejemplo, la situación económica, de repente en casa no tienen cómo comprar ciertos medicamentos, ciertas cosas, entonces es mejor que el niño se hospitalice para que cumpla, ¿no?, con el tratamiento. También los factores geográficos, por ejemplo, si estamos en nuestra posta y viene un niño que súper lejos, ¿no?, por ejemplo, de 3 kilómetros y vuelta para que otro día regrese, entonces es mejor hospitalizarlo, así como también la dificultad de transporte, ¿no? Con respecto al tratamiento, vamos a tocar los puntos más importantes. Aquí tenemos una mnemotecnia que es el FALTAM, ¿no? F de fiebre, A de alimentación, L de líquidos, T de tos, A de alarma, N de nariz. Vamos a ver que cuando hablamos de la fiebre, lo que vamos a administrar que es nuestro paracetamol, ¿no? Esto condicional a si la temperatura es mayor a 38 grados.
Vamos a ver que tenemos que controlar la fiebre. ¿Por qué? Porque sobre todo en los niños menores de 5 años que se puede producir lo que son las convulsiones, ¿no? Las convulsiones febriles. Entonces nosotros al darle el paracetamol estamos previniendo ello. Ya sabemos que la dosis va de 10 a 15 por kilo, ¿no? En la alimentación tenemos que vernos si el niño es menor de 6 meses, pues sabemos que este niño aún no ha iniciado su alimentación complementaria, sino que este bebé es solo lactante. Entonces tenemos que ver con qué frecuencia lacta y si en caso no tenga muchas ganas de lactar, ver la hidratación endovenosa, ¿no? De acuerdo a su peso. Si ya inició su alimentación complementaria, pues vamos a seguir dándole sus alimentos, pero según tolerancia, ¿no? Y también vemos si se está alimentando o no tanto. Si no se está alimentando tanto, pues vamos a tener que poner, por ejemplo, su dextrosa con electrolitos, según el peso también. Con respecto a los líquidos, pues tenemos que incrementar ese aporte para mantener una adecuada hidratación. ¿Por qué? Porque en la tos, en la fiebre, se pierden, ¿no? Se pierde líquidos, se va deshidratando el niño, entonces nosotros tenemos que reponer un poquito más. Recordemos que también se pierde agua a través de las secreciones, entonces tenemos que estar en constante monitoreo del niño, sobre todo en los niños menores de 5 años, porque la deshidratación en ellos les puede llevar incluso a la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lactante, ¿cómo puedo ver que está hidratado? Si no tiene signo de pliegue, está hidratado. Si la fontanela no está deprimida, está hidratado. Y en los niños más grandes, por ejemplo, vamos a ver, llora con lágrimas, no llora con lágrimas, está letárgico o también está irritable. Ellos nos puede ayudar también en lo que es evaluar el grado de deshidratación. Si de repente tiene ya frialdad o el llenado capilar lento, ya estamos ante una deshidratación más grave, entonces tenemos que ver que vamos a reponer en lugar de solo endovenoso en bolos, ¿no? Con respecto a la tos, es importante recordar que no debemos usar los antitusígenos, porque los antitusígenos lo que hacen es que se acumule más la secreción, ¿no? Nosotros a través de la tos lo que hacemos es expulsar toda esa secreción que está con los microorganismos. Entonces, básicamente es algo que nos ayuda a eliminar el patógeno. Pero si nosotros evitamos la tos, ¿qué hacemos? Estamos estancando todas esas secreciones y haciendo un caldo de cultivo para el microorganismo, básicamente, ¿no? Eh, con respecto a los signos de alarma, tenemos que explicarle a los padres, en el caso especialmente de que no lo internemos, explicarle que, por ejemplo, si esta fiebre sigue persistiendo, si la dificultad respiratoria es mucha, le explicamos, ¿no? El bebito se va a poner moradito o usted lo va a ver que en su tórax se comienza a mover los músculos al respirar o en los bebitos el aleteo nasal, ¿no? Si usted tiene que explicarle a los padres para que ellos al ver esto puedan acudir. Así como también en los lactantes, por ejemplo, ¿no? Que ya no quiere lactar nada o que tiene vómitos, ¿no? En el caso de nariz, pues vemos que se recomienda lo que es la limpieza de las fosas nasales con el cloruro o suelo fisiológico. Se aplican 5 a 10 gotitas en cada fosa nasal y ello va a ayudar a eliminar las secreciones y ello va a hacer que el bebé esté en mayor confort. ¿Por qué? Porque va a poder respirar mejor, ya que si nosotros no hacemos esta limpieza, ¿qué va a pasar? Esto se va a comenzar a acumular y no lo va a dejar respirar bien, lo va a poner más irritable. Vamos a ver que en el tratamiento también tenemos otros puntos importantes a tocar. Después de aplicar todo lo que se le falta, cuidar que nuestro niño no se deshidrate, cuidar que nuestro niño básicamente esté estable, lo que tenemos que ver es, de repente en algunas ocasiones requiere del oxígeno suplementario. Y hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, si está a nivel del mar o hasta los 2.500 metros, si la saturación es menor al 92%, le tengo que poner su oxígeno suplementario. Si estamos a una altura mayor a 2.500 y la saturación es menor de 85%, también le coloco su oxígeno suplementario. En el caso de dificultad respiratoria, ¿no? Que vemos, por ejemplo, que está con suspirajes, que está con el aleteo nasal, que está cianótico, le pongo también su oxígeno. Que está quejumbroso, sobre todo en los lactantes, ¿no? Que, por ejemplo, solo llora y llora y está incluso, primero llora y llora, luego está letárgico,
pues nos está dando una pista de que posiblemente la saturación de oxígeno también esté disminuida. Entonces requiere que nosotros le pongamos oxígeno suplementario. Después tenemos nuestro aliado, que ya lo vimos, el paracetamol para controlar la temperatura. Y hay cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, ¿qué no debemos hacer? No utilizar lo que es la adrenalina nebulizada, no utilizar antibióticos, corticoides inhalados, los mucolíticos, los antitusígenos, ya lo vimos, ni los antihistamínicos, ¿no? Porque miren, ¿por qué no debemos usar antibióticos en primer lugar, que está ahí bien grande? Porque ya dijimos que la principal causa es el virus, no un virus. Entonces, ¿para qué le voy a dar antibiótico? No tiene ningún motivo de ser que nosotros demos un antibiótico por nada. ¿Por qué nosotros no damos lo que son no se suele recomendar los corticoides? Porque en el caso de la bronquiolitis está esta limitación de lo que es la luz del bronquiolo, es por el aumento de secreciones, ¿no? Y los corticoides, ¿qué hacen? Lo que hacen es desinflamar, pero no va a dejar de secretar. Entonces no estamos atacando lo que es la causa, entonces no lo requiere, ¿no? Los, ¿por qué no darle los antitusígenos? Ya les expliqué, porque vamos a evitar que el agente salga. Nosotros queremos que la infección sea combatida. ¿Y cómo lo combate el organismo? A través de la tos y la expectoración, ¿no? Sacando el microorganismo. Pero si nosotros lo dejamos ahí, se va a quedar ahí y se va a comenzar a reproducir más. Otra cosa que sí debemos utilizar es lo que es la solución salina, ¿no? Nebulizar con solución salina, eso sí podemos realizar para que el niño se sienta mejor, ¿no? Para que no sienta este distrés respiratorio. Y otra cosa importante aquí de mencionar es que esto tiene un efecto, ¿no? Que hace que el niño se sienta mejor, sí, pero en realidad en tratamiento no es que nos dé un gran resultado. Lo que puede evitar las nebulizaciones son que, por ejemplo, si el niño está ante un cuadro de bronquiolitis, que ya lo calificamos o catalogamos como que está leve, lo nebulizamos, es muy posible que a futuro no necesite que nosotros lo hospitalicemos. Ese es el beneficio, ¿no? Pero más allá de eso, no. No es que va a evitar que le dé una próxima vez, no es que va a hacer lo que mejore mágicamente, no. Solamente es más por el confort del niño y en algunas ocasiones evitar la hospitalización en los cuadros leves, ¿no? En un paciente atópico hay una nota de algo que en ocasiones decimos no se debe usar, pero en ellos sí. El salbutamol no se suele usar en la bronquiolitis. ¿Por qué? Porque el salbutamol también hace básicamente lo mismo que los corticoides, ¿no? Lo que hace es desinflamar los bronquiolos, pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema es ese aumento de secreción que obstruye la luz. Pero cuando puede que sí funcione, cuando nosotros tenemos datos de atopía. Es decir, nos dice la mamá, mijito, ¿saben qué es? Tiene alergia a tal comida. Ha hecho un cuadro una vez. Ya, entonces tenemos alergia alimentaria. Luego dice, ay, mijito siempre tiene unas lesiones en la piel y se rasca, ¿no? Su dermatitis atópica. O mijito siempre para con la nariz, ¿no? Con moquito y se le tapa la nariz. Entonces su rinitis. Entonces, ante un niño que tiene estos datos de atopía o que nos dice la mamá, no, yo soy asmática, mi hijito seguro ahorita está en un cuadro de asma, ahí puedo aplicar lo que es esta prueba terapéutica, ¿no? Dar salbutamol inhalado 2 puff cada 10 minutos por 1 hora. Se puede extender incluso a los 20 minutos, ¿no? Dando 2 puff más. Y es importante que el uso de la aerocámara sea adecuada, porque muchas veces, por ejemplo, no se usa la aerocámara del tamaño adecuado y ello va a hacer que también la efectividad sea menor, ¿no? O no haya efectividad. Entonces debemos recordar que para cada niño hay una aerocámara para un lactante, para un niño de hasta los 5 años, entonces eso no debemos olvidar, porque si no, nuestro tratamiento tampoco va a funcionar, ¿no? En los niños con factores de riesgo, es en algunos documentos, el UpToDate, por ejemplo, nos mencionan, ¿no? La ribavirina. ¿Para qué? Para evitar otra presencia de bronquiolitis, ¿no? O un segundo episodio.
Y puede usarse, ¿no?, en esos pacientes también que están graves, es decir, un paciente que en nuestra escala nos dio un puntaje alto y que ya fue hospitalizado, podemos usar la ribavirina también. Pero más que nada es como una profilaxis, ¿no? Y en los exámenes que nosotros damos, vamos a encontrar que la ribavirina es profilaxis para la bronquiolitis. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado.